Algo cierto lo que dijo, y a veces olvidamos esas raíces que tenemos. Tengo poco tiempo, yo hablo mucho. Bueno, empiezo con esto, no es solamente porque hoy estamos en el Congreso de Obstetricia. Ahí le presentamos a una compañera con su uniforme bordó. La compañera trabaja en Pozo Colorado, una USF que está a 270 kilómetros de aquí, del Chaco. Yo también soy chaqueña. Y ahí vemos que está haciendo atención prenatal a una mujer indígena. Entonces, quiero demostrar que la foto va a decir muchas cosas, pero yo quiero que nos quedemos con la imagen y aquí viéndole a una profesional trabajando con calidad y calidez. Y aparte, la mujer indígena, si ustedes se dan cuenta, no está sobre una camilla. Está acostada en la parte trasera de la camioneta abierta y ahí está recibiendo la atención prenatal sin ningún problema. Si yo pongo ahora una camioneta, lo primero que van a hacer es demandarme cualquier persona y nadie va a querer estar en esa situación. Pero aquí nosotros estamos haciendo una atención de calidad y calidez. Como siempre dije y vuelvo a repetir, si nosotros no tenemos conocimiento de quiénes son nuestros pacientes o a quiénes le podemos atender, nosotros tenemos que saber que tenemos población indígena y siempre no visibilizamos eso. Según el último censo, tenemos 140.000 indígenas, para que ustedes tengan conocimiento. Y quiero hacer unas definiciones que a veces tenemos y que en todas las capacitaciones que me tocó ir en las diferentes regiones sanitarias hay una confusión entre qué es comunidad indígena y pueblo indígena. Entonces quiero que por lo menos las personas que estén presentes vayan aquí con esas definiciones bien claras, porque es muy importante. Primero, cuando alguien del pueblo indígena llega a los servicios, tenemos miedo en preguntarle si es o no es indígena o si pertenece o no a un pueblo indígena. No tengamos miedo, compañeros y compañeras. Podemos preguntar. Eso es una identidad, para que ustedes sepan que ser indígena o preguntar si pertenece a un pueblo indígena es la persona que se declara perteneciente a un pueblo indígena, ¿sí? Entonces, el ser indígena no entra en esa discriminación que muchos creen. No es lo mismo decir indiecito, que sí ya tiene otro nivel, o decir ese indio. Es esa persona indígena. Cuando le registramos como indígena, después ya le llamamos por su nombre. Entonces, pueblo indígena, nosotros tenemos que saber que en el Paraguay hay 19 pueblos indígenas, cada uno con su propia cultura, con su organización política, con su idioma, y que esos 19 pueblos tienen generalidades, pero también tienen particularidades. No podemos saber de los 19 pueblos. Y no podemos, por lo menos yo que trabajo hace mucho con ellos, no puedo decir que soy especialista en la cultura indígena. Porque si es que conozco, apenas conozco el 0,001% de todo lo que ellos tienen en sus conocimientos. Entonces, la comunidad indígena es el lugar donde habitan, es como decir su residencia, su barrio, esa es la comunidad donde vive. Y el pueblo significa quién soy yo. Muchas veces ellos dicen ustedes los paraguayos. ¿Y por qué dicen ustedes los paraguayos? Porque ellos están antes de que se cree el Estado paraguayo. Por eso siempre hablan de ustedes los paraguayos. Si bien, porque nacen dentro del territorio paraguayo, son paraguayos, pero ellos se identifican con su pueblo.
pueblo Angaité, pueblo Macá, o sea, son 19 pueblos y cada uno representa, como decir, soy brasilero, soy boliviano, soy chileno, soy uruguayo. Eso es lo que le identifica a cada uno. Quiero mencionar también que tenemos indígenas en aislamiento. Están en Alto Paraguay, siguen viviendo en la selva, Caraguis, como usted quiera llamarle. No sabemos realmente la cantidad exacta, pero sí, ellos siguen viviendo sin haber tenido ningún tipo de contacto con nosotros. Los últimos que salieron de ese pueblo indígena fue en 1996, que hoy están constituidos en dos comunidades, Xaiví y Oroco-Jaiví. Eso es para un conocimiento general. También, no se ve, no es muy claro, pero quiero que sepan también, ahí están los 19 pueblos: Nibaclé, Macá, Manjuy, Ayoreo, Ixirritoso, Chamacoco, Tomarajo, Ensel Sur, Enlet Norte, Angaité, Sanapaná, Toba, Mascoy, Guaná, Com, Paitametera, Buga, Guaraní, Aché, Abá, Guaraní Ñandeva y Guaraní Occidental. ¿Por qué es importante conocer esto también? Porque aparte de lo que dijo el profesor, que hay 40% de paraguayos guaraní hablantes, aquí tenemos familia guaraní y son Pai, Buga, Aché, Abá, Guaraní y Guaraní Occidental. Pero hay diferencia otra vez entre ellos, cómo se comunican en su guaraní. No es exactamente nuestro guaraní, ¿sí? Entonces, son 5 familias lingüísticas y también muy importante, porque todos pensamos que los indígenas hablan solo guaraní. Hay indígenas que no hablan guaraní. Por eso es muy importante preguntar si en qué idioma podemos hablar. ¿En español? ¿En guaraní? O hay casos de mujeres ya más ancianas que solamente hablan el idioma de su pueblo. Quiero que conozcan nomás que hay más de 740 comunidades indígenas. En una comunidad indígena el 90% puede ser de un pueblo, pero también puede existir otro pueblo. Eso tiene personería jurídica. Y la resolución para dar el estatus de comunidad lo da el INDI. Nosotros somos del Ministerio de Salud Pública. Quiero también mencionar que de las 18 regiones sanitarias que tiene el Ministerio, en 15 regiones tenemos indígenas. Los departamentos que hasta el momento no tenemos conocimiento de que vivan indígenas son Misiones, Cordillera y Ñeembucú, ¿sí? Eso no quiere decir que en cualquier momento se puedan asentar en estas tierras. Solamente quiero mencionar que hay un marco legal desde la Constitución Nacional de 1992, capítulo 5, desde el artículo 62 al 67, donde habla netamente de lo que es pueblos indígenas. Si la Carta Magna, lo que es lo mayor en legislación, habla de los pueblos indígenas, nosotros no podemos desconocerlo. Hay otras leyes también que son específicas, que puedan buscarlo, y en esta oportunidad me quiero centrar en salud indígena. Hay una ley, la ley 5469 del 2015, que fue promulgada el 7 de septiembre, y esta ley dice que tiene objetivo garantizar a los pueblos indígenas el acceso a los servicios de salud y el reconocimiento, respeto y fortalecimiento de los sistemas propios. Ellos tienen su sistema propio y con esta ley nosotros como Estado debemos reconocer cómo ellos actúan. También quiero mencionar que esta ley, aparte de crear la Dirección Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas, hoy DINASAPI, que depende del Ministerio de Salud, también crea el Consejo Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas. Aquí tenemos representantes de los 18 pueblos, de 19 que hay, porque hay un pueblo que no tiene representante, y ahí están todos los representantes, y hoy me acompañan también 2 representantes del Consejo,
le pido a la compañera Hermelinda que se pare para que le vean todas las compañeras. Ella es Hermelinda, ella es de Presidente Ayes y es del pueblo Enlet Norte. También nos acompaña Estela Álvarez, ella también es de Presidente Ayes y ella es del pueblo Enlet Sur. Son nuestras compañeras. Y ahí están los demás representantes, donde nosotros nos reunimos mensualmente con ellos para tratar los temas de salud sobre todo. Y esto sí quiero leer porque no me lo sé de memoria. Esta es una definición que el Consejo, incluyendo a las dos compañeras que aquí me acompañan, ¿qué es la salud para los pueblos indígenas del Paraguay? Este Consejo hizo esta definición y quiero leerles. La salud indígena integral es tener acceso al bienestar general, físico, psíquico y espiritual, en convivencia armónica con el entorno y con la madre naturaleza que permita el buen vivir como seres humanos. Siempre escuchamos que los pueblos indígenas reclaman tierra. Y no es para tener 1000 cabezas de ganados o tantas hectáreas de soja, sino que es para esto que lo simplifican en ese párrafo. Aparte de eso, ¿qué incluye salud? Incluye el Tecoberesain, que es la vida sana, el Uiresain, que es la tierra sana, el Puahuapú, que es paz interior, Tembi Uresain, el alimento sano, Pojañana, que son los remedios yuyos, el Purajei, canto, el Yeroquiñemboé, la danza sagrada, Mitaí Caraíñemboerú, el bautismo de niños y niñas, el Cahuí, que es una bebida tradicional, el Tacuapú, que es el sonido del bambú, el Carahuí, que es la selva, Ñu Oijapoja, el campo sano, Upotí, agua limpia, Puca, risa, Yoaijú, amor, Tecomarangatú, que es la espiritualidad, Huequenetem, baile típico, y Yanmana, que es el festejo de la primera menstruación de las mujeres, sonido del porongo y vestimenta de plumas. Todo esto significa salud. Para que ustedes sepan la amplia definición de lo que es salud para los 19 pueblos indígenas del Paraguay. Quiero detenerme también porque escuchamos constantemente qué es interculturalidad. La interculturalidad no es más que una interacción social y cultural que se da de una forma respetuosa entre las personas, donde nadie es superior al otro. Y ahí se puede ver la complementariedad y la convivencia entre las diversas culturas. En las relaciones e intercambios interculturales se establece un enriquecimiento mutuo basado en el respeto a la diversidad. Y eso es lo que también queremos. La interculturalidad en salud, que es garantizar una atención diferenciada. Y quiero que tengan en cuenta algo. Yo no digo una atención preferencial, porque sabemos quiénes son con atención preferencial. Las mujeres embarazadas, los mayores. Estoy diciendo diferenciada, ¿por qué? Porque son pueblos de diferentes culturas, 19. Entonces tenemos que hacer esa diferencia. Esto debe responder a sus necesidades, a sus expectativas y tener en cuenta su propio sistema de salud. ¿Cómo se promueve? De dos maneras. Con una excelente infraestructura y con mala calidad de servicio, o con una excelente calidad de atención y sin infraestructura. De dos formas. Pero nosotros hacemos mención que para promover la interculturalidad tiene que ser la atención, y para promover ello necesitamos hacer una calidad y calidez en esa atención. Ahí ustedes pueden ver una atención médica, médicas que están atendiendo a un niño
Si ven, no sé si es claro, se ve un helicóptero porque en esa comunidad indígena solamente se entra vía aérea, no tiene caminos y esa es la forma que nuestros compañeros del Chaco tienen que entrar a esa comunidad. No hay infraestructura, se está haciendo una atención bajo los árboles, pero se está demostrando calidad y calidez en la atención. Una muestra más, una obstetra, ahí si pueden ver, no sé si es muy clara. Cuando ya estaban saliendo de la comunidad, encontraron una familia más sobre la ruta, o sobre el camino, mejor dicho, porque como ustedes verán no es ruta, y hacen una atención prenatal. Entonces, aquí se demuestra otra vez cómo y dónde estamos llegando. La calidez y la calidad en la atención con los indígenas. Como dije, acercarnos a ellos, preguntarles en qué idioma podemos atenderles. Como ya les dije, no todos hablan guaraní, hay gente que habla solamente español. Entonces es muy importante que nosotros podamos preguntar eso. Y si un indígena está en nuestro servicio, se sienta y está esperando que nosotros le preguntemos si se le atendió o no. ¿Por qué? Porque ellos están llegando a nuestra casa. Nosotros somos los dueños del servicio de salud. Ella viene a buscar una atención. Y eso, cuando viene a nuestro servicio a sentarse y esperar que alguien se digne a preguntarle si ya se le atendió, no hacemos, compañeros y compañeras. Y eso que muestra no una cuestión de ignorancia, sino que muestra una alta cuestión de respeto. Porque yo no me voy a la casa de ninguno, ¿verdad? Y entro nada más. Tengo que esperar que el dueño o dueña de casa me hable o me deje pasar. Y eso también ocurre, compañeros, aunque ustedes no lo crean, con los usuarios indígenas. Ya pasó en un hospital regional que llegó la paciente, estuvo más de 12 horas esperando a que alguien le pregunte si ya fue atendida. Y nadie le vio. Nos apuramos y no visibilizamos. Acompañarle, guiarle dentro del servicio, a veces es muy complicado, el RAC, admisión, consultorio, farmacia, porque a veces damos recetas y se van a comprar afuera y no le decimos que dentro del servicio tenemos una farmacia. Son cosas aparentemente insignificantes, pero muy importantes. Explicarle el diagnóstico, no queremos hacer también, yo sé que no es tanto en nuestro caso, en el caso de los médicos, a veces no queremos explicar y ahí tenemos esas dificultades. Indicaciones no legibles, jeroglíficos, que a veces nosotros no entendemos. Contactar con el Departamento de Trabajo Social si es que está hospitalizado, y que las altas médicas, sobre todo, pedirle a los médicos que lo hagan en horario de la mañana, antes del mediodía, porque posterior a eso es muy complicado ver cómo ayudarle, por ejemplo, pidiendo ayuda al INDI, que a veces nosotros tratamos de hacer eso, para coordinar el traslado del paciente. Y voy a ir un poco más rápido, quería nomás, no es exactamente el tema, pero dejo para el final. La complementariedad entre el sistema indígena y nuestra medicina. Desde que empezó APS, tenemos un antes y un después. ¿Por qué? Porque ahora estamos entrando más a las comunidades, tenemos comunidades que dentro de ellas tienen USF. De las 938 USF, 197 atienden a comunidades indígenas, 22 de ellas están dentro de las comunidades indígenas, y tenemos hasta hoy día 200 profesionales indígenas contratados en el ministerio. Este año, gracias a la ministra Baram, nos dio 30 contratos, primera vez que en un año nos dieron tantos contratos. Tenemos 7 médicos, una médica es neumóloga, tenemos un químico farmacéutico, tenemos 35 licenciados, entre ellos un radiólogo, la mayoría de enfermería, 35 auxiliares y técnicos de enfermería, laboratorio, farmacia, radiología, 14 personal de apoyo que están en servicios generales,
y 118 promotores indígenas. Los promotores indígenas están dentro del sistema de salud indígena, son las personas que hablan el idioma, que conocen su cultura y que son designadas por la comunidad. Nosotros no tenemos injerencia y no se hace concurso para ellos. Si vamos a hablar de todo, vamos a ir hasta otro mes, porque no vamos a poder hablar todo. Entonces empiezo nomás ya. Nosotros tenemos nuestra cultura de nuestro pueblo en el norte, que cuando una parturienta está en trabajo de parto, ahí ya empieza a tener sus propios horarios, su propia comida, su propio descanso, y trabajamos con su psicología también. De todo un poco hacemos, especialmente en la comida. Si la mujer está en trabajo de parto, ya se le prohíbe comer mucho, especialmente algo grasoso. Ya no se puede más. Tiene que tomar algo caliente antes del parto. Y no tiene que esforzarse tanto. Puede caminar, pero no esforzarse tanto. Y otra cosa, después del parto, también tiene su proceso. Ahí lleva un poco más el proceso, lleva un mes hasta que termine el sangrado. Ellos o ellas no pueden comer, consumir algo grasoso que tenga aceite, que tenga carne. Puede comer de todo, pero que no consuma lo que es de carne grasoso o que contenga aceite. Eso es lo que es de nuestra cultura. Y para no sufrir, porque siempre tienen consecuencias, así como dijo el profesor, no sabemos si es cierto o no, pero es de nuestra cultura y respetamos. Y queremos que nos respete también, para que se sienta bien la paciente en cuanto a la alimentación. Y otra cosa que quería mencionar también es que cuando la mujer va a tener parto, si es en el hospital, es mucho más difícil que tener en casa. ¿Por qué? Porque hay varias personas desconocidas en el hospital. Hay hombres y tiene que abrir las piernas. Y eso creo que, no sé, no puedo decir que a cada una de nosotros no queremos abrir nuestras piernas a cualquiera. Y eso es lo que cuesta también de nuestro pueblo, que no quieren tanto ir al hospital porque ahí ya hay personas, hay mucho público, siempre hablan de eso, que no puede tener tranquilo, no está tranquila. La mujer tiene que estar tranquila, relajada para poder tener su bebé tranquilamente. Y la compañera va a seguir esto. Buenas tardes. Y lo que dijo el profesor me encantó, porque dijo claramente que es así y tiene que ser así. Es la que quieren ser. Esta mañana estuve diciendo a mis compañeros durante la reunión, obstetricia y parteras empíricas. Es el mismo trabajo que hacen las parteras indígenas. Por lo menos es la diferencia del trabajo lo que no entienden todavía. No sé si quieren entender o no quieren entender todavía. Pero la cultura es dulce y gusto, pero tiene su proceso. El tema de las mujeres indígenas, desde que
que empieza a tener menstruación, ahí ya cambia. Hay cosas que no tiene que comer, por ejemplo, cosas dulces. Hay métodos que tiene que seguir hasta terminar la menstruación. Por eso estaba leyendo la doctora Yanmana, se llama. Por lo menos estar tranquila también. Las parteras empíricas se van en su casa. La paciente está en su casa, avisa a las parteras y las parteras se van en su casa mismo, conversar, y ella tiene que estar siempre tranquila en su casa, con las parteras, con su familia, inclusive con su marido. Y por eso que hay mucha dificultad cuando se va, no quiere ir en el hospital a tener el bebé, porque hay cosas que no le conviene, que no le gusta. Es el aire, el ventilador, tomar agua fría durante el dolor. Ese es prohibido, pero cuando llega en el hospital ya tiene otro tratamiento, que ella tiene que comer que tiene que comer verduras de todo un poco. Al contrario, dentro de la comunidad y dentro de la casa tiene también el proceso de qué comer. Y nace así, sanamente, cuando está en su casa, cuando está en su comunidad, cuando le atiende a las parteras empíricas. Por eso que somos del Consejo Nacional de Salud, luchamos para que se logre esa unidad de trabajo, tanto obstetricia y las parteras empíricas dentro de la comunidad. Si no hay solución dentro de la comunidad, se puede hablar y trasladarse a algún centro asistencial, pero primero tiene que estar en la casa de ella, con su familia, y cuando entra en el hospital también ahí ya no entra el marido, que tiene que estar también el marido durante el parto, durante el dolor. Entonces, hablamos también del tema de placenta, retención de placenta, que es muy delicado y hay mujer que muere. Pero eso también nosotros tenemos nuestro Conjañamá. Ella es pueblo Enche Norte y yo soy pueblo Enche Sur, pero no entiendo su idioma, ni ella también entiende mi idioma. Pero tenemos ese secreto que hacemos cuando la placenta se queda por dentro de una parturienta. Y fácil, inmediatamente sale. Pero hay secreto también, que a veces no quieren avisar y no quiere entender la gente lo que dijo el profesor. Es muy cierto, hay ese secreto que nadie sabe, solamente ella y las parteras saben, y su familia. Entonces, creo que ustedes van a tocar la oportunidad, si no están trabajando todavía con las indígenas o van a trabajar más adelante. Creo que sería muy importante y van a ser muy profesional si es que ustedes llevan en cuenta el trabajo de parto, porque ese es el secreto de una indígena, y más todavía si tiene 18 o 19 años, otro secreto también tiene esto. Y eso cada pueblo tiene el secreto y el uso de la medicina tradicional y el conocimiento. Yo y ella anteriormente hacemos y vamos a seguir haciendo el parto, porque eso nadie nos va a quitar, porque tenemos ese conocimiento natural y vamos a seguir haciendo el parto dentro de la comunidad si unos de ellas nos piden, porque tenemos esa capacidad y ese conocimiento natural. Nosotros no somos nada, somos mujeres, pero tenemos ese conocimiento natural
tan dulce que tenemos por ser indígenas y por ser lo que somos mujeres. Y entonces es rico hablar y es rico aprender, pero creo que le deseo esa capacidad de entender, porque vivimos en un mundo, especialmente en nuestro país, Paraguay, hay muchos pueblos indígenas que hablan diferentes idiomas, que hace su costumbre, su cultura de diferente trabajo, el tema parto, pero la comida también, como dije hace rato, cuando empieza esa menstruación ya empieza a tener que no tiene que comer tal cosa, que no tiene que comer eso, que no tiene que tomar aguas frías, y sin embargo cuando llega en el hospital a veces aguas frías. Eso, por eso el temor de las mujeres lleguen a tener el bebé en el hospital. Y muchas gracias por su atención y mucha fuerza. Ya sé que es mi horario ya. Quiero terminar nomás con esta, si me permitís, compañera. Hay otra vez la misma licenciada, pero de otro ángulo. Y quiero terminar con esto, ¿verdad? Ayudar a una persona puede no cambiar el mundo entero, pero puede cambiar el mundo de esa persona. Una cosa, compañeras, también hay un manual del ministerio donde es de preconcepcional, la doctora acá me va a ayudar, parto y puerperio, el manual del ministerio, y hay una página donde dice parto intercultural, y dice que nosotras, todas las del ministerio y nosotros, si hay hombres también acá, tenemos que preguntarle en qué posición quiere parir. Está en nuestro manual del Ministerio de Salud Pública, y también dice que le tenemos que dejar a un acompañante, que eso también, pero no cumplimos. Tenemos que leer más los manuales. Yo le agradezco a todos, y como dijo la compañera, ellas podían hablar mucho más. Yo hace años que estoy hablando con ellas y todo el día sigo aprendiendo más. Hoy me dieron más tips que anoté, por supuesto, pero en media hora es muy difícil de decir todo. Muchísimas gracias. Estuvimos hablando, son todos normales, partos normales, lo que hablamos. En cuanto a las enfermedades de las embarazadas, derivamos siempre. Si podemos derivar, derivamos, o si no, se muere. Si no tiene la posibilidad, se muere. En el caso de abuso, nosotros no aceptamos que se diga que esa es parte de nuestra cultura. No es de nuestra cultura. Nosotros, como indígenas, no nos gusta que nos traten así, que les trate a nuestros hijos, que se abuse de nuestros hijos. No es parte de nuestra cultura, y quiero que ese se expanda, que ese no es parte de la cultura indígena. Se dijo, ¿no? Alguien dijo por ahí que ese es parte de nuestra cultura, porque antes ellos no se casaban menor de edad, no se casaban, tenían que hacer todo primero, lo que ellos tienen que aprender, cómo tienen que trabajar, igual que la mujer, tiene que aprender todo primero y ahí recién se casa. Eso es. Era solo para que esto quede así, ¿verdad?, dentro del panel, de que realmente eso a veces se piensa así, ¿verdad? No solo nosotros, sino para solapar ciertos tipos de abusos dentro de la misma comunidad. A veces dicen, no, que alguien de cultura en Tehuí, de upecha en Tehuí, pero no es tanto así, ¿verdad? Entonces, que nosotros podamos también denunciar cuando vemos una situación así, no importa que sea el pueblo indígena. Excelente la pregunta. Ahí viene
realmente yo recorro demasiado y ando con el equipo de USF que está cerca de mi barrio, de mi comunidad. Ahí también entendemos que existe la triple discriminación por ser indígena, porque la historia que uno entiende que nacemos cuando tengamos esa menstruación, y esa frase que dice, en primerito, si voy a casar yo, en primerito tengo que estar con el cacique, con el líder. Esa es la historia que se entiende, y es una reflexión. Por eso se dice también que es cultura de ellas. Tampoco no es cierto lo que es, porque se dice que cuando, ejemplo, me caso, voy a casarme yo, pero tengo que estar primero con el cacique o con el líder o así. Eso es mentira totalmente. Ese viene de la discriminación tan fuerte que nosotras como pueblo indígena y por ser mujer. Por eso no aceptamos eso, y no aceptamos también que las niñas de 12, 13 años que digan, es nuestra cultura, es nuestra costumbre. Ahora sí que tenemos toda la oportunidad, porque estamos dentro del Consejo Nacional y podemos decir, y vamos a seguir diciendo, que no es nuestra cultura, que no es nuestra costumbre, sino directo el abuso sexual de las niñas dentro de la comunidad. Pero ¿qué pasa? Ni siquiera la CODE ni las otras instituciones no entienden cómo resolver hasta el momento. Pero decimos ya que no es nuestra costumbre, que no es nuestra cultura, y la educación que le damos a nuestros hijos jóvenes, hombres, en la casa, padre y mamá, hablamos con el joven. Ani que nace me muere joya iba ahí a pemita cuñame. Shaquepea. Se motita se iba a haber mucho problema. Pero ¿qué pasa? Cuando sale de la comunidad, ir afuera de la comunidad, ¿qué pasa? Tengo yo ya escapamos de la hora de educación. Por ejemplo, si uno trabaja, yo no sé cómo ustedes trabajan, dónde deja su hijo, su hija, eso no puedo saber yo. Pero hoy un día de familia conocemos bien y les estimamos esa hermosa niña que tenemos. Y ahí cuando hay la niña le enseñamos la educación que tenemos a nuestro hijo varón. Pero ese es también esa es la debilidad hasta el momento, el equipo de USF, cómo tomar la medida cuando hay embarazo precoz dentro de la comunidad. Muchísimas gracias. Me quieren quitar el micrófono porque quiero responderle una cosa nomás a la doctora cuando nos dijo qué hacemos con las adolescentes embarazadas. Nuestro sistema fracasa porque se llama, no se llega, y también el sistema no solamente de salud estoy hablando, sino que todo, como recién dijo, CODENI, Fiscalía, Defensoría de la Niñez, todo. ¿Por qué? Porque el médico llama, dice, tengo una nena, o la licenciada, la que ve, porque menor de 14 años es abuso, no hay consentimiento. ¿Y qué hace CODENI? No, eso es parte de su cultura, dejarle nomás. Entonces nosotros como salud le tenemos que dejar en nuestro servicio, no dejarle ir nuevamente. El penúltimo caso, justamente niña de 13 años que falleció en Presidente Hayes, estuvo internada en nuestro servicio, pidió alta voluntaria su pareja mayor de edad, ella 13 años, se fue a la estancia, se sintió mal,
le llevaron hasta su comunidad, en vez de sacarle más, le metieron más, falleció el bebé, se avisó al sistema de salud, llegó tarde, Fiscalía dijo no, es parte de su cultura, déjenle, no le vamos a poder hacer nada. ¿Y qué tuvimos? Resultado, el bebé nació muerto, prematurito, y la paciente falleció. Luego una de 14 años, también indígena, falleció hace poco, y otra, me enteré, que ahora está con secuelas porque tuvo un ACV. Entonces, ¿quiénes fallamos? Todos. Entonces, solamente con eso quería responderle a la doctora. Gracias. Buenas tardes.